¿Alguna vez te has sentido completamente solo, acorralado por las consecuencias de tu pasado y temiendo que el mañana sea el fin de todo lo que amas? Imagina por un momento encontrarte en la oscuridad total de la ribera de un río, sabiendo que al amanecer debes enfrentar al hermano que juró matarte, mientras el peso de años de engaños y huidas oprime tu pecho. Hoy vamos a desentrañar la historia de Jacob, no solo como un relato de lucha física, sino como el espejo de nuestras propias batallas internas contra el miedo, la culpa y la necesidad desesperada de una bendición divina que transforme nuestra identidad. Acompáñanos en este viaje a las arenas de Peniel, donde un hombre decidió no soltar a Dios hasta que su destino fuera cambiado para siempre. Te prometo que al final de este relato, tu visión sobre el sufrimiento y la perseverancia espiritual no volverá a ser la misma. Antes de adentrarnos en esta historia sagrada, ve a los comentarios y escribe: Señor, no te soltaré hasta que me bendigas. Con esto sellas tu intención de aprender y perseverar en tu fe sin importar la magnitud de tu lucha. Presta atención al capítulo final, pues contiene la revelación más grande sobre el nuevo nombre que Dios tiene para ti. Si valoras estas historias que alimentan el alma, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna enseñanza profunda. Comenzamos. El peso de una traición antigua. El aire de la noche en Mesopotamia se sentía pesado, cargado no solo con la humedad del río, sino con el recuerdo asfixiante de un pecado cometido décadas atrás en la tienda de un padre ciego. Jacob, el suplantador, el hombre que había construido su vida sobre la base de la astucia y el robo de la primogenitura, se encontraba ahora en un punto de no retorno, donde el horizonte no ofrecía escapatoria sino el enfrentamiento directo con Esaú, el hermano a quien había despojado de su honor. Cada paso de las caravanas que lo acompañaban resonaba en su conciencia como un eco de las palabras de odio que su hermano pronunció tiempo atrás, y el miedo, ese viejo compañero de Jacob, se manifestaba ahora como un frío gélido que le recorría la columna vertebral a pesar del calor del desierto. La riqueza que había acumulado en casa de Labán, las esposas, los hijos y el ganado, parecían en ese momento sombras insignificantes frente a la inminente posibilidad de perderlo todo en un solo acto de venganza ciega, obligándolo a confrontar la realidad de que ninguna cantidad de inteligencia humana puede arreglar lo que solo la redención divina puede sanar. Jacob se encontraba en una encrucijada espiritual donde su identidad de engañador ya no era suficiente para protegerlo, y en la soledad de la noche, rodeado por el silencio sepulcral de la naturaleza, comenzó a comprender que su verdadera batalla no era contra Esaú, sino contra la imagen distorsionada de sí mismo que había alimentado durante toda su existencia. Aquel hombre que alguna vez creyó que podía manipular el destino a su antojo, ahora se veía reducido a un ser vulnerable que enviaba presentes por delante con la esperanza desesperada de aplacar una ira que él mismo había provocado, demostrando que el pecado siempre tiene una fecha de cobro que no puede ser evitada. La descripción de su entorno era desoladora. El murmullo del vado de Jaboc parecía susurrarle sus fracasos pasados, mientras las estrellas, que alguna vez fueron la promesa de una descendencia incontable dada a su abuelo Abraham, ahora parecían observarlo con el juicio de un Dios que exige integridad. En este párrafo de su vida, Jacob experimentó el desmantelamiento total de su ego, dándose cuenta de que sus pies, que tanto habían corrido para escapar de los problemas, finalmente habían llegado al borde de un abismo, donde solo quedaba el vacío o la intervención de lo sobrenatural. Los diálogos internos de Jacob eran una mezcla de súplica y arrepentimiento, una oración fragmentada que buscaba misericordia en medio de la justicia, revelando que el corazón humano a menudo necesita ser llevado al límite absoluto del temor para que pueda finalmente abrirse a la verdadera presencia de lo sagrado. La tensión política con su hermano era solo el velo de una tensión mucho más profunda. Su relación fracturada con el Creador, a quien había intentado servir bajo sus propios términos y no bajo la obediencia absoluta que requiere el pacto de la promesa. La intervención divina comenzó no con una voz desde el trueno, sino con el aislamiento total, pues Jacob se quedó solo después de pasar a su familia al otro lado del arroyo, una acción simbólica que representaba el despojo de todas sus seguridades terrenales para quedar desnudo ante el tribunal del cielo. En esa soledad el ambiente se transformó.
El viento dejó de soplar y una presencia densa, casi física, comenzó a manifestarse en la penumbra, indicando que el tiempo de las palabras y los planes humanos había terminado para dar paso al tiempo de la lucha espiritual. Jacob sentía el latir de su corazón contra las costillas como un tambor de guerra, entendiendo que esa noche no descansaría, pues algo en la atmósfera sugería que el cielo mismo había descendido para ajustar cuentas con el hombre que había luchado contra los hombres y siempre había salido victorioso. La perspectiva espiritual de este momento es vital, pues Dios permite que Jacob llegue a su punto más bajo para que el suplantador muera y el príncipe pueda nacer. Cada recuerdo de su madre Rebeca y sus consejos de engaño, cada mirada de decepción de su padre Isaac, se agolpaban en su mente mientras esperaba lo inesperado. El cierre de este primer capítulo de su encuentro nos deja en el umbral del misterio, con un Jacob que por primera vez en su vida no intenta huir, sino que permanece firme en la oscuridad, esperando un encuentro que cambiaría el curso de la historia bíblica y la esencia misma del pueblo que llevaría su nombre por los siglos de los siglos. El encuentro sobrenatural en el vado de Jaboc. De repente, de entre las sombras que proyectaban las rocas del vado, surgió una figura cuya fuerza no parecía pertenecer a este mundo, un hombre que sin mediar palabra se abalanzó sobre Jacob, iniciando una lucha física que desafiaba toda lógica humana. No fue un ataque de un bandido común ni una aparición fantasmal, sino un combate cuerpo a cuerpo, donde el sudor, el esfuerzo muscular y la respiración agitada se mezclaban con una energía eléctrica que emanaba del extraño contendiente. Jacob, entrenado por años de pastoreo y supervivencia en tierras hostiles, respondió con una fuerza que no sabía que poseía, aferrándose al cuerpo de su oponente con la tenacidad de alguien que sabe que su vida y su alma dependen de no soltar ese agarre. La descripción de la lucha es épica y visceral. Los cuerpos se entrelazaban en el polvo. Las manos de Jacob buscaban puntos de apoyo en la túnica de este ser que parecía ser la encarnación misma de la voluntad divina, mientras el cielo nocturno era testigo de un duelo que representaba la lucha de toda la humanidad por alcanzar la aprobación de Dios. En este conflicto, Jacob no solo estaba luchando contra un ángel o una teofanía de Cristo, sino que estaba luchando contra su propio pasado, contra sus miedos a la muerte y contra la incertidumbre de un futuro que no podía controlar con sus manos. La tensión en este momento era máxima, pues el oponente de Jacob no buscaba simplemente derrotarlo físicamente, sino probar la profundidad de su deseo y la resistencia de su espíritu frente a la majestad de lo eterno. Los pensamientos de Jacob durante este combate interminable eran un torbellino de confusión y revelación. A medida que las horas pasaban y la aurora se acercaba, él empezó a sospechar que aquel que lo atacaba no era un enemigo, sino el maestro de su destino, que venía a exigirle una rendición total. El ambiente en el Jabbok se sentía como un santuario improvisado, donde el altar era el suelo rocoso y el sacrificio era el propio esfuerzo del patriarca, quien, a pesar de estar exhausto y herido, se negaba a ceder un solo centímetro de terreno ante la presencia celestial. La intervención divina se manifestaba en la resistencia sobrehumana del ángel, quien con un solo toque podría haber desintegrado a Jacob, pero que eligió descender al nivel de la lucha humana para demostrar que Dios se involucra en nuestras batallas más íntimas y dolorosas. Esta escena captura la esencia de la oración persistente. Un hombre que, en medio de la oscuridad de su vida, decide que no hay nada más importante que retener la presencia de Dios, incluso si eso significa el agotamiento total de sus fuerzas físicas y emocionales. A medida que el combate avanzaba, el silencio de la noche era roto solo por el sonido de los cuerpos chocando y los gemidos de esfuerzo, creando una atmósfera de sacralidad violenta que subrayaba que la bendición de Dios no siempre se recibe en la paz de un templo, sino a menudo en el fragor de la crisis más profunda. Jacob sentía que sus músculos fallaban y que sus pulmones ardían, pero en su interior una llama nueva se había encendido, una convicción de que este encuentro era la culminación de toda su vida de búsquedas errantes, y que si soltaba a este ser, volvería a ser el Jacob de siempre, condenado a la mediocridad del engaño. La perspectiva espiritual nos revela que Dios estaba midiendo el corazón del hombre que sería el padre de las 12 tribus,
Quería ver si Jacob valoraba la bendición divina por encima de su propia seguridad y comodidad, obligándolo a demostrar un nivel de valentía que nunca había mostrado ante Esaú o Labán. El cierre de esta fase del combate nos prepara para el momento de la verdad, cuando la fuerza humana se agota por completo y el toque de lo sobrenatural deja una marca permanente, no solo en el cuerpo de Jacob, sino en la estructura misma de su ser, marcando el fin de una era de autosuficiencia para dar paso a una era de dependencia absoluta en la gracia del Altísimo. El toque que quebranta el orgullo. Cuando los primeros rayos de luz comenzaron a teñir de gris el horizonte, el oponente de Jacob vio que no podía prevalecer sobre la voluntad férrea del hombre, no porque careciera de poder, sino porque Jacob había demostrado una fe que se negaba a ser derrotada por la fatiga o el miedo. Fue en ese momento preciso cuando el ser sobrenatural extendió su mano y con un toque aparentemente ligero pero cargado del poder que sostiene los universos, tocó el encaje del muslo de Jacob, dislocando su cadera en un instante de dolor indescriptible que debió haberlo hecho caer de rodillas. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación es uno de los actos más sublimes de la historia bíblica. A pesar del hueso fuera de su lugar, a pesar de la agonía que recorría su pierna, Jacob no soltó a su adversario, sino que se aferró aún más fuerte a él, envolviéndolo con sus brazos en un abrazo desesperado de fe. Esta descripción sensorial del dolor mezclado con la determinación muestra que Jacob había entendido por fin que la verdadera fuerza no reside en la integridad física, sino en la capacidad de depender de Dios, incluso cuando estamos heridos y quebrantados por las pruebas de la vida. El golpe en la cadera fue el golpe final al orgullo de Jacob, el recordatorio físico de que él era una criatura finita frente a un creador infinito, y que su caminar a partir de ese momento sería diferente, marcado por una cojera que daría testimonio de su encuentro con la divinidad. El conflicto se transformó en este punto de una lucha de fuerzas a una súplica de misericordia, donde el ángel le pidió que lo soltara porque el alba ya subía, una prueba final para ver si Jacob se conformaría con el alivio físico o si persistiría por la bendición espiritual. El diálogo que surge en este clímax es breve pero eterno. «Déjame porque raya el alba», dijo el ángel, a lo que Jacob respondió con el grito de un alma que ha encontrado su propósito. «No te dejaré si no me bendices». En estas palabras, Jacob renunció a su pasado de ladrón de bendiciones humanas para convertirse en un buscador de la bendición que solo viene de arriba, demostrando que su corazón había sido transformado radicalmente por el fuego del combate nocturno. El ambiente en el vado se llenó de una luz que no era solo la del sol naciente, sino la de la gloria de Dios que comienza a brillar en la vida de un hombre que se reconoce necesitado y que no tiene miedo de admitir su vulnerabilidad extrema. La intervención divina aquí no es un acto de castigo, sino un acto de cirugía espiritual necesaria. La cadera dislocada era el precio de un nuevo caminar, una señal de que Jacob ya no confiaría en su propia rapidez para huir de sus enemigos, sino que caminaría lentamente paso a paso, confiando en el bastón de la fe. La conexión emocional que sentimos con Jacob en este momento es profunda, pues todos tenemos una cadera dislocada, un área de debilidad o un trauma que Dios permite para que dejemos de correr en nuestras propias fuerzas y aprendamos a apoyarnos en Él con cada paso que damos. La tensión política con Esaú seguía existiendo, pero en el interior de Jacob la paz había comenzado a reinar, pues quien ha luchado con Dios y ha sobrevivido ya no tiene por qué temer a ningún hombre, por muy poderoso que sea. La perspectiva espiritual nos enseña que el quebrantamiento es a menudo el requisito previo para la mayor promoción que el cielo puede otorgar, y que las cicatrices de nuestras batallas espirituales son en realidad nuestras medallas de honor más valiosas ante el trono de la gracia. El capítulo cierra con Jacob todavía aferrado al ángel, suspendido en un momento de eternidad donde el tiempo parece detenerse, aguardando la palabra que cambiaría su nombre, y con ello el destino de todas las naciones de la tierra, recordándonos que el mayor milagro no es salir ilesos de la lucha, sino salir cambiados para siempre por la presencia de aquel que nos ama demasiado como para dejarnos iguales. De Jacob a Israel, el nacimiento de una nación. El ser celestial, viendo la persistencia inquebrantable de este hombre herido, lanzó una pregunta que obligó a Jacob a enfrentarse a su pecado original.
¿cuál es tu nombre? Al responder Jacob, el patriarca estaba confesando ante el cielo todo lo que había sido: un suplantador, un engañador, alguien que siempre había buscado el atajo y la ventaja sobre los demás a través de la manipulación. Fue una confesión de identidad que precedió a la transformación más importante de su vida, pues solo cuando admitimos quiénes somos en nuestra bajeza, Dios puede declararnos quiénes seremos en su gloria. La respuesta del ángel resonó como un trueno de gracia sobre las colinas de Galaad. No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. En ese instante, la antigua naturaleza de Jacob murió simbólicamente en la ribera del Jaboc, y nació Israel, el que lucha con Dios, o príncipe de Dios, un hombre cuya identidad ya no estaba ligada a su capacidad de engañar, sino a su relación de victoria y dependencia con el Altísimo. La descripción de este momento es de una solemnidad sobrecogedora. El polvo de la lucha parecía convertirse en oro bajo la luz del amanecer, y el dolor de la cadera se volvió una nota de triunfo en la sinfonía de su redención. Esta victoria de Jacob no fue una victoria de dominación, sino una victoria de persistencia espiritual, una demostración de que el cielo se deja vencer por aquellos que lo buscan con todo su corazón, alma y fuerzas, sin importar cuán rotos estén. Jacob, ahora Israel, intentó conocer el nombre de su oponente, pero la respuesta fue una bendición directa, un sello divino que confirmó que el pacto de Abraham y de Isaac continuaría a través de este hombre cojo pero santificado. El ambiente se transformó en un lugar de adoración pura, y Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa el rostro de Dios, pues declaró con asombro: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Esta frase resume el propósito espiritual de toda la prueba: la preservación del alma a través del encuentro directo con la santidad divina, un encuentro que deja una marca imborrable en el carácter y en la historia. Israel ya no miraba hacia atrás con el miedo de ser descubierto, sino que miraba hacia adelante con la autoridad de alguien que ha sido reconocido por el Rey de Reyes, dándole un nuevo sentido a la herencia que estaba por recibir. La intervención divina terminó con la desaparición del ángel, dejando a Israel solo frente al sol que salía, pero ahora era un hombre nuevo en un mundo que pronto vería los frutos de su transformación. Al cruzar el vado para encontrarse con su familia y finalmente con Esaú, Israel caminaba con una cojera visible, un recordatorio constante de que su victoria vino a través de su debilidad, y que su fuerza ahora residía en la bendición que acababa de recibir. Los pensamientos de Israel ahora estaban llenos de una claridad celestial. El miedo a Esaú se había disipado, sustituido por una confianza serena en que aquel que lo había bendecido en la noche lo protegería en el día. La conexión emocional de este cierre de capítulo es poderosa, pues nos muestra que el final de nuestra lucha con Dios es siempre el comienzo de una vida con propósito, donde nuestro nombre es redimido y nuestras heridas se convierten en el testimonio de que Dios tiene el poder de convertir a un suplantador en un príncipe. Israel avanzó hacia su encuentro con el destino, no como un fugitivo, sino como un conquistador espiritual, marcando el inicio de una saga que llevaría la luz de Dios a todas las naciones, y que nos invita a nosotros, hoy, a no soltar la mano del Padre hasta que veamos su rostro y recibamos nuestro propio nombre nuevo. El reencuentro de los dos hermanos. El sol ya se encontraba en lo alto cuando Israel, todavía sintiendo el punzante dolor en su cadera, divisó a lo lejos la polvareda que anunciaba la llegada de Esaú y sus 400 hombres armados. El ambiente estaba cargado de una electricidad tangible. El silencio de sus propios siervos y el llanto contenido de sus mujeres creaban una atmósfera de juicio final, donde cada segundo pesaba como una losa de granito sobre el corazón del antiguo suplantador. Sin embargo, algo profundo había cambiado en la esencia de aquel hombre que ahora cojeaba. La mirada de Jacob, antes esquiva y calculadora, se encontraba ahora fija en el horizonte con una serenidad que solo conocen aquellos que han sobrevivido a un encuentro cara a cara con la divinidad. Al ver a su hermano, Jacob no se escondió detrás de su riqueza ni de sus hijos, sino que avanzó hacia la vanguardia, colocándose como escudo frente a los suyos y realizando 7 inclinaciones profundas hasta tocar el suelo con la frente, un gesto de humildad absoluta que buscaba deshacer décadas de orgullo y rencor.
El conflicto que alguna vez amenazó con terminar en una carnicería fratricida se encontraba ahora en la balanza de la gracia. Y mientras los pies de Esaú golpeaban la tierra con fuerza guerrera, Jacob comprendía que su lucha en Peniel había sido la preparación necesaria para este momento de vulnerabilidad terrenal. La tensión política y familiar alcanzó su clímax cuando Esaú, aquel hombre de los campos cuya piel estaba curtida por el sol y cuyas manos estaban acostumbradas a la espada, rompió la formación de sus guerreros y corrió directamente hacia su hermano. El corazón de Jacob debió detenerse por un instante, esperando quizás el golpe de una daga o el impacto de un hombro hostil, pero lo que recibió fue el abrazo más estruendoso y sincero de su vida, pues Esaú se echó sobre su cuello. Lo besó y ambos rompieron a llorar con un desconsuelo que lavó años de amargura acumulada. La descripción de este momento es de una belleza cinematográfica. Dos hombres maduros, endurecidos por la vida y las traiciones, sollozando en medio del desierto, mientras sus familias observaban con asombro cómo el odio se disolvía en el río del perdón. Los diálogos que siguieron fueron una danza de cortesía y redención, donde Esaú preguntaba por la multitud que lo rodeaba y Jacob, con una voz quebrada por la emoción, reconociendo que todo lo que poseía eran mercedes que Dios había concedido a su siervo. En la perspectiva espiritual, este encuentro es el eco terrenal de la victoria en Peniel. Cuando Dios cambia el corazón de un hombre, también tiene el poder de suavizar el corazón de sus enemigos, demostrando que la paz verdadera nace primero en lo secreto de la oración antes de manifestarse en lo público de la reconciliación. La intervención divina se hizo evidente no a través de un milagro físico, sino a través de la transformación de las emociones humanas, convirtiendo un campo de batalla potencial en un santuario de unidad familiar. Jacob insistió en que Esaú aceptara sus presentes, no como un soborno para comprar su vida, sino como una ofrenda de paz, afirmando que ver el rostro de su hermano después de ser perdonado era como ver el rostro de Dios. Esta conexión emocional es vital para entender la historia, pues nos enseña que el perdón no es solo un acto de voluntad, sino una extensión de la misericordia que hemos recibido del Creador en nuestras propias luchas nocturnas. Al final del capítulo, ambos hermanos se separan en paz, cada uno hacia su propio destino. Pero Jacob ya no era el mismo fugitivo que salió de Canaán con solo un cayado en la mano. Ahora era Israel, un hombre que caminaba con dificultad física, pero con una rectitud espiritual que lo posicionaba como el verdadero heredero de las promesas divinas. El cierre de esta etapa nos deja con la imagen de Jacob estableciéndose en Sucot, construyendo un altar que simboliza su gratitud y marcando el fin de su exilio, preparándose para los nuevos desafíos que pondrían a prueba la fe de su creciente descendencia en la tierra prometida. Sombras en Siquem, la prueba de la paciencia. Tras el glorioso reencuentro con Esaú, Jacob y su numerosa caravana se dirigieron hacia la ciudad de Siquem, un lugar que prometía descanso, pero que pronto se convertiría en un escenario de dolor y tragedia para la familia del patriarca. El ambiente en Siquem era vibrante y cosmopolita, lleno de comerciantes y culturas paganas que contrastaban fuertemente con la fe monoteísta de los descendientes de Abraham, creando una tensión cultural que Jacob intentó navegar con diplomacia y cautela. Sin embargo, la calma se rompió cuando su hija Dina fue deshonrada por el príncipe de la ciudad, un acto que no solo hirió el honor de la familia, sino que despertó una furia ciega en los hijos de Jacob, especialmente en Simeón y Leví. Jacob, ahora como Israel, se encontró atrapado entre su deseo de vivir en paz y la explosiva reacción de sus hijos, quienes no compartían su sabiduría ni su experiencia en las luchas espirituales y preferían la justicia de la espada sobre la justicia de la fe. La descripción de la angustia de Jacob en este capítulo es profunda, mostrándolo como un padre que ve cómo su legado de paz corre el riesgo de ser manchado por la sangre de una venganza desproporcionada que podría atraer la ira de todas las naciones circundantes. El conflicto escaló rápidamente cuando los hijos de Jacob utilizaron la señal sagrada del pacto, la circuncisión, como una trampa para debilitar a los hombres de Siquem y masacrarlos mientras se recuperaban, un acto de traición que llenó a Jacob de horror y decepción. La intervención divina parece estar en silencio durante estos eventos oscuros, pero se manifiesta en la amonestación que Jacob hace a sus hijos,
recordándoles que su conducta los ha hecho odiosos ante los habitantes de la tierra y ha puesto en peligro la supervivencia de toda la casa de Israel. En este párrafo de la historia vemos la tensión entre la promesa de Dios y la debilidad humana. A pesar de tener un nuevo nombre, la familia de Jacob seguía luchando con las viejas inclinaciones de engaño y violencia que él mismo había practicado en su juventud. Los pensamientos de Jacob estaban nublados por el temor de ser exterminado, pero es precisamente en este momento de crisis donde Dios vuelve a hablar, ordenándole que deje Siquem y suba a Betel, el lugar de su primer encuentro con la divinidad, para purificar a su familia y renovar su compromiso con el Señor. La perspectiva espiritual de este capítulo nos enseña que el camino de la fe no es una línea recta de victorias, sino que a menudo incluye valles de sombras provocados por nuestras propias decisiones o las de aquellos que amamos. Jacob comprendió que para seguir adelante debía realizar una limpieza espiritual profunda, ordenando a todos en su casa que se deshicieran de los dioses extraños y que se purificaran para presentarse ante el Dios que le respondió en el día de su angustia. La conexión emocional radica en el sentimiento de fracaso parental y el temor al juicio social, emociones que Jacob transformó en una búsqueda renovada de la santidad divina como único refugio seguro. Al salir de Siquem, un terror de Dios cayó sobre las ciudades vecinas, impidiendo que persiguieran a la familia de Jacob, lo que demuestra que incluso cuando fallamos, la protección de Dios sobre su pacto permanece firme si hay un arrepentimiento genuino. El capítulo termina con la caravana moviéndose hacia Betel, con un Jacob más maduro, que entiende que su verdadera seguridad no reside en las armas de sus hijos ni en los pactos con los hombres, sino en la obediencia estricta a la voz que lo llamó desde el principio de su viaje. El regreso a Betel, renovación y pérdida. Llegar a Betel fue para Jacob como regresar al útero de su fe, el lugar exacto donde años atrás había visto la escalera que conectaba el cielo con la tierra y donde Dios le había prometido que nunca lo dejaría. El ambiente en Betel era de una sacralidad sobrecogedora. El mismo aire parecía vibrar con los recuerdos de las promesas antiguas, y Jacob, con una humildad renovada, construyó un altar que llamó el Betel, reconociendo que Dios es el centro de su existencia. En este lugar de renovación, Dios se le apareció nuevamente para confirmar su cambio de nombre y reafirmar la bendición de la fecundidad y la posesión de la tierra, consolidando a Israel como el pilar de la nación venidera. Sin embargo, la gloria de este momento espiritual fue pronto contrastada con la realidad de la pérdida humana, pues fue en este periodo donde murió Débora, la nodriza de Rebeca, una mujer que representaba el último vínculo vivo con su infancia y con la madre que tanto lo amó y a quien nunca volvió a ver tras su huida a Harán. La descripción sensorial del llanto bajo la encina del llanto muestra a un Israel que, a pesar de su estatura espiritual, sigue siendo un hombre sensible al dolor del duelo y a la fugacidad de la vida terrenal. Pero la prueba más difícil estaba por venir en el camino hacia Efrata, cuando Raquel, el gran amor de su vida, entró en un trabajo de parto difícil que terminaría en tragedia en medio del camino polvoriento. El conflicto emocional alcanzó niveles desgarradores cuando Raquel, en sus últimos suspiros, llamó a su hijo Benoni, hijo de mi tristeza, mientras que Jacob, en un acto de fe profética y resistencia ante la desesperación, le cambió el nombre a Benjamín, hijo de mi mano derecha. La muerte de Raquel fue el golpe más duro para el corazón de Jacob. La mujer por la que había trabajado 14 años, la compañera de sus sueños y de sus exilios, lo dejaba solo en el momento en que finalmente regresaban a casa. La intervención divina en este dolor no se manifestó evitando la muerte, sino sosteniendo a Jacob para que no se desmoronara ante la pérdida, permitiéndole enterrar a su amada y levantar una columna sobre su sepulcro que serviría de testimonio de su amor por generaciones. Esta escena nos brinda una perspectiva espiritual profunda sobre la soberanía de Dios, quien a menudo permite que la mayor bendición, el nacimiento de Benjamín, venga acompañada del mayor sacrificio, la partida de Raquel. La conexión emocional con el espectador en este punto es universal, pues nos habla de la capacidad de encontrar fuerza para seguir adelante cuando nuestro mundo se desmorona y de cómo Dios nos sostiene en medio de nuestras lágrimas más amargas. Jacob,
ahora con 12 hijos, pero con el corazón fragmentado, continuó su viaje hacia Hebrón para ver a su anciano padre Isaac antes de que éste partiera de este mundo, cerrando así el ciclo de su vida familiar con una mezcla de melancolía y cumplimiento. Al llegar a Hebrón, Jacob pudo finalmente abrazar a su padre, un momento de redención que borró el peso de la mentira que los separó décadas atrás, permitiendo que Jacob y Esaú se reunieran una vez más para enterrar juntos a Isaac. La perspectiva espiritual de este capítulo final de su regreso nos enseña que la fidelidad de Dios se cumple a pesar de las muertes, los errores y las distancias, y que el hombre que luchó con el ángel era ahora el custodio de una promesa que trascendería su propia existencia. El capítulo cierra con Jacob, establecido en la tierra donde habitó su padre, cargando con sus cicatrices físicas y emocionales, pero consciente de que cada pérdida había sido un peldaño en la construcción del carácter de Israel, el príncipe que Dios había forjado en el fuego de la aflicción. José y la túnica de la discordia. El ciclo se repite. La historia de Jacob toma un giro dramático cuando el enfoque se desplaza hacia su hijo favorito, José, el primogénito de su amada Raquel, en quien Jacob depositó todo su afecto y sus esperanzas de una manera que recordaba peligrosamente el favoritismo que él mismo sufrió en su juventud. El ambiente en los campos de Canaán se volvió tóxico, lleno de un resentimiento sordo entre los hermanos mayores, quienes veían en la túnica de diversos colores un símbolo del rechazo de su padre hacia ellos y una injusticia que clamaba por represalia. Jacob, a pesar de su sabiduría ganada en las luchas con Dios, parecía ciego ante la tensión política interna de su propia familia, alimentando sin querer el fuego de la envidia al distinguir a José por encima de los demás. El conflicto se intensificó con los sueños de José, visiones divinas que predecían su futura exaltación, pero que, al ser compartidas sin prudencia, se convirtieron en el detonante final para el odio de sus hermanos. La descripción de los campos de Dotán, donde los hermanos conspiraron contra la vida de José, refleja la oscuridad del corazón humano cuando se deja llevar por los celos, recreando una versión moderna del pecado de Caín y Abel dentro de la misma casa de Israel. La intervención divina en este capítulo es sutil, pero absoluta, orquestando los eventos para que José no fuera asesinado, sino vendido como esclavo a una caravana de ismaelitas que se dirigía a Egipto, un destino que Jacob jamás habría imaginado para su hijo predilecto. El momento en que los hermanos regresan a la tienda de Jacob con la túnica de colores empapada en sangre de cabrito es una de las escenas más crueles y desgarradoras de la narrativa bíblica. El engaño que Jacob una vez usó contra su padre Isaac, ahora se volvía contra él con una fuerza devastadora. Jacob, al ver la prenda destrozada, reconoció la túnica y gritó de dolor, desgarrando sus vestiduras y declarando que bajaría al Seol llorando por su hijo, sin saber que sus propios hijos eran los autores de este crimen emocional. Esta perspectiva espiritual nos muestra la ley de la siembra y la cosecha. El hombre que usó la piel de un cabrito para engañar a su padre, ahora era engañado por sus propios hijos usando la sangre de un cabrito, cerrando un círculo de justicia poética que solo Dios podía permitir para purificar los últimos vestigios del viejo Jacob. La conexión emocional con el sufrimiento del patriarca es inmensa. Vemos a un anciano que ha perdido a su esposa, a su padre y ahora, aparentemente, a su hijo más amado, sumido en una depresión que ningún consuelo humano podía aliviar. El ambiente en la casa de Jacob se volvió lúgubre, un recordatorio constante de que incluso en la familia elegida por Dios, el pecado puede causar estragos profundos si no se maneja con la verdad y la equidad. Sin embargo, detrás de las lágrimas de Jacob y de la traición de los hermanos, Dios estaba trabajando en silencio en las tierras de Egipto, preparando un camino de salvación no solo para José, sino para toda la casa de Israel que algún día enfrentaría una hambruna mortal. Este capítulo subraya la soberanía divina que utiliza incluso la maldad humana para cumplir sus propósitos eternos, enseñándonos que nuestras mayores tragedias pueden ser las semillas de nuestras mayores liberaciones. El cierre nos deja con un Jacob desconsolado, habitando en la tierra de Canaán como un hombre de dolores, ignorante de que la historia de su hijo José apenas estaba comenzando y que su encuentro final con él sería la coronación de su fe en un Dios que nunca olvida sus promesas,
incluso cuando el cielo parece estar en total silencio. La hambruna y el dilema del patriarca. Los años de luto por José habían surcado profundamente el rostro de Israel, pero una nueva amenaza, más silenciosa y mortal que la traición, comenzó a cernirse sobre las colinas de Canaán. Una hambruna devastadora que agrietaba la tierra y secaba los pozos. El ambiente en el campamento de Jacob era de una desesperación contenida, donde el balido de las ovejas se apagaba por la falta de pasto y el hambre comenzaba a reflejarse en los ojos de sus nietos, creando una presión insoportable para el anciano líder. En este contexto de crisis total, Jacob escuchó rumores de que en Egipto, aquella tierra extraña y pagana, había trigo en abundancia, gracias a la previsión de un misterioso gobernador, lo que lo obligó a tomar una decisión que pondría a prueba la cohesión de su fracturada familia. El conflicto interno de Jacob era evidente. Enviar a sus hijos a Egipto significaba revivir los miedos del pasado y arriesgar la seguridad de los que aún quedaban, pero quedarse significaba la muerte segura por inanición. La descripción sensorial del calor sofocante y el polvo que cubría las tiendas vacías enfatiza la urgencia de la situación, mostrando a un Israel que, a pesar de su debilidad física, debía actuar con la autoridad de un patriarca para salvar la semilla del pacto divino. La tensión aumentó cuando Jacob ordenó a 10 de sus hijos partir hacia el sur, pero retuvo a su lado a Benjamín, el último hijo de Raquel, temiendo que algún desastre le ocurriera en el camino, revelando que las cicatrices de la pérdida de José aún supuraban en su alma. Los hermanos partieron bajo el peso de la culpa y la sospecha, enfrentándose a un viaje que los llevaría no solo a buscar alimento físico, sino a una confrontación inevitable con el pecado que habían ocultado durante 2 décadas. La intervención divina en este punto es magistral, pues Dios utiliza el hambre como un anzuelo para atraer a los culpables hacia el lugar de su redención, orquestando un encuentro en las cortes de Egipto que ninguno de ellos podría haber previsto en sus peores pesadillas. La perspectiva espiritual nos enseña que Dios a menudo permite que nuestras necesidades básicas se vean amenazadas para movernos hacia los lugares donde Él ha preparado una sanidad profunda para nuestro carácter. Jacob, esperando en la soledad de su tienda, representaba la fe que aguarda el cumplimiento de una promesa que parece perdida, ignorando que el gobernador que azotaría a sus hijos con preguntas duras no era otro que el hijo que él creía devorado por fieras. Al regresar los hermanos con las bolsas llenas de grano, pero con la noticia de que Simeón había quedado prisionero y que el señor de la tierra exigía ver a Benjamín, el mundo de Jacob volvió a tambalearse violentamente. El ambiente se llenó de recriminaciones y lamentos, con un Jacob que exclamó con amargura: «Me habéis privado de mis hijos, José no parece ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas». Esta conexión emocional con el espectador es desgarradora, pues muestra el momento en que incluso un gigante de la fe se siente abrumado por las circunstancias, viendo solo el caos en lugar del diseño divino. Sin embargo, la intervención de Judá, ofreciéndose como fianza por la vida del joven, marcó un cambio en la dinámica familiar, demostrando que el proceso de transformación que comenzó con Jacob en Peniel estaba empezando a dar frutos en la siguiente generación. El capítulo cierra con un Jacob resignado pero valiente, pronunciando una bendición de despedida y entregando su tesoro más preciado a la voluntad del Dios Todopoderoso, aceptando que para recibir la plenitud de la bendición, a veces debemos soltar todo aquello a lo que nos aferramos con miedo. El impacto de una noticia imposible. Tras semanas de angustia y oración, el horizonte de Canaán se vio interrumpido por el regreso de la caravana desde Egipto, pero esta vez el ambiente no era de temor, sino de un júbilo tan intenso que parecía irreal bajo el sol abrasador. Cuando los hijos de Israel se acercaron a su padre y pronunciaron las palabras que desafiaban toda lógica humana: «José vive aún, y él es señor en toda la tierra de Egipto», el corazón de Jacob experimentó un choque emocional tan fuerte que, según el texto sagrado, se desmayó, pues no podía creerles. La descripción de este momento es de una sensibilidad exquisita. El anciano, rodeado por la polvareda de los carros reales enviados por el faraón, intentaba procesar cómo el hijo por el que había guardado luto durante 20 años podía estar gobernando la nación más poderosa del mundo.
El conflicto de la incredulidad se disolvió solo cuando Jacob vio los carros cargados de tesoros y provisiones, señales tangibles de que la pesadilla había terminado y que la fidelidad de Dios había operado en secreto más allá de su comprensión. La perspectiva espiritual aquí es sublime, recordándonos que Dios tiene el poder de resucitar esperanzas que dábamos por muertas y de darnos mucho más de lo que pedimos o entendemos. El ambiente en la casa de Jacob se transformó instantáneamente de un lugar de muerte en uno de vida vibrante. El espíritu del patriarca revivió y con una determinación renovada declaró: «Basta, José mi hijo vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera». En este párrafo de su historia vemos la culminación de la paciencia de un hombre que, habiendo luchado con ángeles y hombres, ahora recibía el premio de ver la mano de Dios tejiendo los hilos de su dolor para convertirlos en un tapiz de salvación. Antes de cruzar la frontera, Jacob se detuvo en Beerseba para ofrecer sacrificios al Dios de su padre Isaac, buscando una confirmación divina para este cambio radical de vida. Allí, en las visiones de la noche, Dios le habló con ternura, diciéndole: «Jacob, Jacob, no temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación». Esta intervención divina fue el sello de aprobación que Israel necesitaba para dejar la tierra prometida y adentrarse en lo desconocido, sabiendo que la presencia del Señor lo acompañaría incluso al corazón del imperio pagano. La conexión emocional radica en el alivio profundo de saber que ninguna lágrima fue en vano y que cada prueba tuvo un propósito preventivo para la supervivencia de su linaje. El viaje hacia Egipto fue una procesión de fe, con Jacob encabezando a sus 70 descendientes, llevando consigo todo lo que poseía, pero, sobre todo, llevando la expectativa de un abrazo que borraría décadas de sufrimiento. La tensión política con los egipcios, que aborrecían a los pastores, fue mitigada por la posición de José, permitiendo que la familia de Israel se estableciera en la mejor tierra, la región de Gosén, donde podrían prosperar bajo la protección del cielo y del Estado. Los pensamientos de Jacob durante el trayecto deben haber sido un repaso de su vida entera, desde la huida de Esaú hasta la lucha en Peniel, dándose cuenta de que cada paso, incluso los más dolorosos, lo habían conducido a este momento de gloria final. La descripción de los paisajes que cambiaban del desierto árido a las verdes riberas del Nilo simboliza la transición de Jacob de una temporada de escasez espiritual a una de abundancia y descanso. El capítulo termina con la inminencia del reencuentro, con José preparando su carro real para salir al encuentro de su padre, preparando el escenario para una de las reconciliaciones más conmovedoras de toda la literatura universal, donde el tiempo y el espacio se rinden ante el poder del amor restaurado. El abrazo de dos mundos en Gosén. Cuando el carro de José apareció en el horizonte de Gosén, el tiempo pareció detenerse para Israel. Sus ojos cansados buscaron la figura del gobernador, pero lo que encontraron fue el rostro del niño que alguna vez amó, ahora convertido en un hombre de autoridad y majestad. El encuentro físico fue abrumador. José se echó sobre el cuello de su padre y lloró largamente, un llanto que contenía el dolor de la esclavitud, la soledad de la cárcel y el triunfo de la exaltación, mientras Jacob lo estrechaba contra su pecho con las manos temblorosas de un hombre que ha recibido un milagro del cielo. La descripción sensorial de las vestiduras reales de José, rozando la túnica humilde de Jacob, simboliza la unión de lo terrenal y lo celestial, de la promesa dada en Canaán y su cumplimiento en Egipto. Jacob, con un suspiro de paz absoluta, pronunció palabras que resonaron como una bendición final. «Muera yo ahora, ya que he visto tu rostro, y sé que aún vives», demostrando que para él la vida ya estaba completa porque la fidelidad de Dios se había manifestado ante sus ojos. El conflicto de toda una vida de búsquedas y huidas encontraba finalmente su resolución en este abrazo de perdón y restauración. La perspectiva espiritual de este momento nos revela que la bendición de Dios no siempre evita el sufrimiento, sino que lo redime de tal manera que el final es mucho más glorioso que si el dolor nunca hubiera existido. José presentó a su padre ante el faraón, el hombre más poderoso de la tierra, y en un acto de asombrosa autoridad espiritual, Jacob, el humilde pastor cojo, bendijo al monarca de Egipto, demostrando que el reino de Dios es superior a cualquier imperio humano. Cuando el faraón le preguntó su edad, Jacob respondió con una honestidad brutal:
Los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, reconociendo que su camino no fue fácil, pero su misma presencia allí era el testimonio de que la gracia divina es más fuerte que la adversidad humana. El ambiente en la corte egipcia fue de reverencia ante este patriarca que emanaba una sabiduría ganada en el fuego, marcando una distinción clara entre la cultura de la muerte de Egipto y la cultura de la vida que Israel portaba. La intervención divina permitió que la casa de Jacob viviera en paz y abundancia durante sus últimos 17 años, permitiendo que el anciano viera a sus nietos y bisnietos crecer, asegurando la continuidad de las 12 tribus bajo su mirada vigilante. La conexión emocional de este capítulo final del bienestar de Jacob es la de un descanso bien merecido después de una guerra larga y agotadora. Es la imagen del guerrero que cuelga su espada y encuentra refugio en el amor de su familia. Jacob utilizó este tiempo para instruir a sus hijos en las promesas de Dios, recordándoles que ellos no eran egipcios, sino peregrinos que un día regresarían a la tierra de su heredad, manteniendo viva la llama del pacto a pesar de las comodidades de Gosén. Sus pensamientos se volvían a menudo hacia su amada Raquel y hacia el altar de Betel, comprendiendo que su vida había sido una lucha con Dios, que finalmente lo había llevado a la rendición más dulce. La descripción de la prosperidad de Israel en Egipto no es solo material, sino espiritual, pues fue allí donde la familia se convirtió en un pueblo, multiplicándose bajo la bendición que Jacob había arrebatado en la noche de Peniel. El capítulo cierra con un Jacob anciano, acercándose al final de su viaje terrenal, pero con una claridad profética que le permitiría en sus últimos momentos dictar el futuro de su descendencia y dejar un legado que cambiaría el curso de la humanidad para siempre. El lecho de muerte de un príncipe, el legado eterno. Al sentir que sus fuerzas se agotaban, Israel llamó a sus 12 hijos para darles su bendición final, convirtiendo su lecho de muerte en un trono de revelación profética, donde el destino de cada tribu fue sellado por su palabra inspirada por Dios. El ambiente en la habitación era de una solemnidad electrizante. Cada hijo se acercaba para escuchar el veredicto de su padre sobre su carácter y su futuro, viendo cómo Jacob, con una lucidez sobrenatural, distinguía entre la violencia de unos y la soberanía de otros. El clímax de esta escena ocurrió cuando llegó el turno de Judá, a quien Jacob llamó cachorro de león, profetizando que de su linaje vendría el Silo, el Mesías, a quien todos los pueblos obedecerían, vinculando así la historia de este hombre que luchó con un ángel con la llegada del Salvador del mundo. La descripción de las bendiciones es un despliegue de poesía espiritual y justicia divina, donde Jacob no solo repartía herencias, sino que definía la identidad espiritual de la nación que llevaría su nombre por la eternidad. El conflicto final de su vida fue asegurarse de que sus restos no permanecieran en Egipto, haciendo jurar a José que lo enterraría en la cueva de Macpela, junto a Abraham, Sara, Isaac y Rebeca, reafirmando su fe en la tierra prometida incluso después de la muerte. La perspectiva espiritual de este último capítulo es de una trascendencia inmensa. Jacob murió no como un derrotado por la vejez, sino como un conquistador que se inclinó sobre la cabecera de su cama para adorar a Dios por última vez. Su muerte provocó un luto nacional en Egipto, un tributo sin precedentes para un extranjero, demostrando el impacto de una vida que ha sido tocada por lo sagrado. La intervención divina se vio en el cumplimiento del juramento de José, quien encabezó una gran comitiva real para llevar el cuerpo de su padre de regreso a Canaán, realizando un funeral que asombró a los habitantes de la tierra, quienes llamaron a aquel lugar Abel Mizraim, el luto de los egipcios. La conexión emocional final es la del cierre de un círculo perfecto. El hombre que huyó de su casa con miedo y engaño regresaba ahora como un príncipe honrado por naciones, amado por sus hijos y reconocido por Dios como el padre de su pueblo elegido. La historia de Jacob nos deja con la certeza de que no importa cuán accidentado sea nuestro camino o cuántos errores hayamos cometido, si nos atrevemos a luchar con Dios por nuestra transformación, nuestro final será de paz y nuestro legado será eterno. Conclusión y cierre. La vida de Jacob, el hombre que se convirtió en Israel, es el testimonio más poderoso de que Dios no elige a los perfectos,
sino que perfecciona a sus elegidos a través del fuego de la lucha y la perseverancia. Su historia nos enseña que nuestras mayores debilidades, representadas por esa cadera dislocada que todos cargamos, son en realidad las puertas por donde entra la gracia divina para darnos una nueva identidad y un propósito que trasciende nuestra propia existencia. Hoy, al mirar la historia de este patriarca, entendemos que la verdadera victoria no consiste en ganar discusiones con los hombres o acumular riquezas terrenales, sino en rendirnos ante Dios en la oscuridad de nuestro propio vado de Jaboc, negándonos a soltar su presencia hasta que su bendición transforme nuestra alma. Que la vida de Israel sea para ti un recordatorio de que nunca es tarde para que el suplantador que hay en nosotros muera y el príncipe que Dios diseñó nazca para caminar, aunque sea cojeando, hacia el cumplimiento de las promesas eternas. Si has llegado hasta aquí y Dios ha tocado tu corazón a través de esta travesía espiritual, escribe en los comentarios: mi identidad está en las manos de Dios. No olvides suscribirte a nuestro canal para seguir explorando las profundidades de las Escrituras. Dale like a este video si ha sido una bendición para ti y compártelo con alguien que necesite fuerzas para su propia lucha nocturna. Te invitamos a ver el siguiente video que aparece en pantalla para continuar alimentando tu fe con las maravillas de la palabra. Que la paz del Dios de Jacob, el Dios que transforma y restaura, esté contigo hoy y siempre. Bendiciones y hasta la próxima.